Eso tendría que estar en la tapa de la ética. Sí, como testimonio, como... Y o atrás y con la traducción. Sí. Fishman era una familia de pescadores. Sí. En el mes de Nisan, en el séptimo día, segundo año del rey Amel-Marduk, king of Babylon. Pero al principio, acá dice, ¿ves? Este documento garante la permanencia de la libertad de Lakido y sus hijos. Lakido y her children are free. Son libres. La police children are not responsible to performing labor obligation. No están ahora obligados a realizar trabajos relacionados con Shamash Ben Ibni y si su mujer, etc. Y ellas van a ser una casa de un hombre libre. Debe hacer más feliz la vida. Eso al principio, en el sistema dado, porque por más injusto que sea el sistema, la gente está bien. Y aunque haya pobres y ricos, pero viven. Y por lo tanto, se ha afirmado la vida. Esa sería la primera significación. El sistema es afirmación de vida. Uno. Sería el principio primero. Pero hemos visto desde siempre el sistema, como no es perfecto, es imperfecto, tiene injusticias y hay víctimas inevitablemente. Y como hay víctimas, ahora se cumple el mismo principio, pero a nivel 2. Ya no es solo afirmar la vida, sino sobre todo afirmar la vida de aquellos que no pueden vivir, porque son las víctimas. En Polanco o en Santa Fe la gente vive muy bien, en Iztapalapa no tan bien. Entonces es un segundo aplicación. Hay que afirmar la vida, sobre todo de aquellos que se les niega justamente poder vivir humanamente. Porque si tengo hambre, si tengo cultura, si estoy desocupado, si no tengo casa, son vidas, pero que no vale la pena ser vividas. Entonces, es no solo afirmar la vida, sino afirmar la vida de las víctimas. Y esto es una aplicación, pero cuidado. Para afirmar la vida de las víctimas, primero debo destruir en el sistema aquello que es la causa de la victimación. Por lo tanto, debo transformar el sistema, pero transformar el sistema es destruir algunas partes de él, que son la causa. Por ejemplo, quizás el capitalismo ha tenido muchos beneficios, porque ha hecho un boom tecnológico, ha desarrollado muchas cosas, pero yo insisto en que empieza a mostrar sus límites ecológicos, de injusticia insalvable, etc. Y quizás tengamos que cambiar el sistema económico. Entonces, hay no solo afirmar la vida de las víctimas, sino primero destruir aquello que impide la vida de las víctimas. Ese sería el principio ético, crítico, negativo. 2. 3. Ahora
volvemos al primero. Después que hemos destruido, vencido y dado a los españoles gracias a Morelos y después Matamoros, etc., y logramos salir, ahora hay que construir el nuevo sistema. Es de nuevo una afirmación de la vida, pero es una afirmación de la vida ahora creativa, distinta. Este sistema debe ser así, más justo que el anterior. Aquí más y ahí menos, como es la. Y entonces hay que ahora tener creatividad. Es afirmar la vida de las víctimas positivamente. Entonces no destruir, sino positivamente crear instituciones que permitan y no que impidan la vida de las víctimas. Estamos ahora a ese nivel en la tesis 13. Vamos a ver los principios afirmativos de la construcción del nuevo sistema. Y no es lo mismo estar acá y cumplir la ley, estar acá y jugarse contra la injusticia, a estar acá y tener la capacidad de mejorar el sistema. Son distintas actitudes, distintas capacidades. Ustedes como profesionales, pongamos, podrían estar muy bien aquí, ser los instrumentos en toda su carrera de la construcción de un México mejor. Y estaría a nivel 3, es decir, después de haberse liberado o tomado plena conciencia de una autodeterminación. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento tenemos un sistema económico. Miren, por ejemplo, esto es México. Algunos dicen, la solución de México es que Estados Unidos invierta capitales en México y así entonces vienen capitales y estos aquí crean pues, empresas donde absorben bajo salario y luego exportan a Estados Unidos y nosotros logramos que dar unos ciertos trabajos a algunos, pero en el fondo estamos exportando el bajo salario de nuestro obrero, que por ejemplo se le paga por mes $400, pero a un norteamericano tendrían que pagarle por lo menos 1.500. Se ahorran $1.100. Miren, y esto de paso, ayer he descubierto esto, que uno descubre todos los días algo nuevo, pero ahora entendí quién votó a Trump en Estados Unidos. Y sabes, según los estudios que se están haciendo, votó en masa por Trump, aunque no lo crean, los obreros blancos desocupados. Miren qué notable. Porque se han quedado sin trabajo. Porque efectivamente la fábrica Ford en Detroit tiene que pagar un alto salario, pero meterlo en Chihuahua, mucho menos. Y luego vende el auto en Estados Unidos y se absorbe los $1.100 de diferencia en pagar poco al mexicano, pero al norteamericano lo dejó sin trabajo. ¿Y sabe quiénes son los que consumen la droga en Estados Unidos? No lo había sabido. Dos tipos de personas: los obreros blancos desocupados y los hijitos de papá, más bien universitarios, que tienen dinero para darse lujos. Esos son los consumidores principales de droga. Los hijitos de papá, bueno, desgraciados, pero el obrero desocupado se ha derrumbado, no tiene trabajo.
Yo he estado en una universidad en Notre Dame, al norte, hace años, y está junto a una ciudad de 20.000 habitantes, se llama South Bend, y realmente era eso un cementerio. Ahí había estado la central del auto Buick y tenía miles de empleados, pero la Buick sacó su centro y dejó a toda la gente sin trabajo. Era una ciudad fantasma, nadie tenía trabajo y vivían de welfare, pequeñas cosas, sin seguridad para la medicina. Entonces miren el tema, nos explotan a nosotros, ¿no? Pero también producen una explotación del obrero norteamericano que ahora no tiene trabajo. Y esos son los que consumen la droga, a los cuales nosotros se lo vendemos, y los grandes bancos lavan ese dinero, y es una entrada fantástica. Quiere decir que viven del fracaso de sus obreros, aún blancos, porque la droga disminuye entre afros y latinos y aumenta en la antigua clase obrera blanca. ¿Qué les parece? Cosas extrañas. Quiere decir que si queremos que la gente viva mejor, hay que cambiar muchas cosas. Puede decir, hay que pensar en un sistema distinto. Eso se trata. Y ustedes podrían colaborar en esa modificación, no aquí, haciendo lo que todos hacen y siendo mediación de explotación para los pobres, sino constructores de una sociedad más justa. Ahí se justifica trabajar duro, ser feliz y hacer algo interesante en la historia. Hay que reunirse, ¿no? Hay que reunir las cosas. No es tan fácil, pero hay que también saber dónde situarse, ¿no? Como aquel que consiguió un trabajo, un latino. ¿Y en qué trabaja? En la fábrica de armas. Y bueno, es un trabajo, pero hace armas para matar a los mexicanos. O ahora que hay compañías que van a hacer el muro. Y dice, bueno, es un negocio. Pero ya en California, en Chicago, en Nueva York, aún los americanos han dicho, le vamos a hacer boicot a las compañías que produzcan los muros. Entonces ya dice, ya, vamos a ver cuál es el mejor negocio, hacer el muro o que me hagan un boicot. Y ya dudan. Entonces, el que hace el boicot está trabajando para una sociedad más justa. No se quedó cruzado en la casa diciendo, bueno, yo no puedo hacer nada. Bueno, al menos puedo no comprar ese negocio. Y ya es muy importante tener conciencia un poco de las cosas. Entonces, la ética, cuidado porque puede ser una pregunta del final. Descríbame los 3 niveles del principio material. O descríbame los 3 niveles del principio formal. ¿Cuál era el principio formal? En el sistema era el consenso del pueblo, que es el que legitima al sistema. Y a su vez a quienes organizan la vida del sistema. Puede decir que primero es el consenso de la comunidad en cuanto que ellos deciden cómo se afirma la vida, no una élite cualquiera, la comunidad. Y esa legitimidad se expresa, por ejemplo, en la elección de un gobernante, pero también se puede expresar en la reunión del barrio o en la participación política. Entonces hay muchas maneras, pero eso sería, es legítimo aquello en que de una manera simétrica, con argumentos, yo he participado, y porque he participado, lo que decidimos me obliga. Y por eso yo debo respetar las normas del sistema. Primera formulación.
Segundo, pero el sistema tiene víctimas. Y el sistema está apoyado en la legitimidad que ignora a sus víctimas. Si ahora yo considero el consenso de las víctimas, entonces estoy al segundo nivel del principio. No es el consenso de todos los miembros, sino el consenso crítico de las víctimas que deben destruir las causas de su victimación. Y entonces vuelvo a formular el principio formal, pero negativamente. Hidalgo, Allende y los patriotas tienen consenso, pero no de respetar las leyes de India, sino de que la situación está mal y hay que cambiar la situación. No es lo mismo. No es lo mismo que estemos de acuerdo en traer la ley, de haber descubierto que la ley es la causa de que nosotros tampoco podamos participar. Porque al virrey, ¿quién lo elige? Nosotros no, lo elige el rey. Y a los auditores de la audiencia que hacían justicia, lo elegimos nosotros, no, fue el Consejo de India. Entonces, somos instrumentos. Se crea la conciencia. Entonces, este sería el principio ético negativo formal que destruye las instituciones que son la causa de la exclusión de mi participación en las decisiones. Esa es la tesis 10, 11, 12. Ahora vamos con la 13, tesis 13. Principio ético, crítico, positivo, formal. ¿Qué significa? Significa que ahora debo tomar como punto de partida el consenso de las víctimas, de Hidalgo, de Allende, de Matamoros, de todos los patriotas, de Primo Verdad, de Talamante, de toda esa gente que se juega. Y eso es el fundamento de la legitimidad del sistema futuro que va a ser México. Entonces, ahora hay que crear las instituciones del nuevo México. Y por ejemplo, se hace una asamblea constituyente y se hace la Constitución de 1814. Ahora de pronto tenemos una Constitución nuestra y ha sido fruto de la creación de un consenso nuestro. Es un principio ético, porque no es moral, positivo, porque es nuevo, formal, porque es la estructura del derecho nuevo, que va ahora nosotros a elegir a Iturbide. Ya no es un virrey, es un emperador. No cumplió bien su función, no fue ideal, se desarmó enseguida, pero al menos lo elegimos nosotros. O la élite. Habrá que estudiar la historia, a ver cómo fue, de a poquito. Pero entonces entienda que ahora es el momento positivo. Y lo mismo el principio de factibilidad. El principio de factibilidad 1 es hacer cosas posibles para que el sistema moral vigente funcione, sea posible. Eso es la afirmación de la afectividad. Momento negativo. ¿Cómo hace Hidalgo para negar la causa de la injusticia, pero de una manera eficaz? Porque el ejército lo tiene España y los patriotas no tenían ejército, no tenían poder, no tenían organización, pero había que empezar. Como los débiles pueden derrotar a los fuertes. Es el principio de factibilidad negativo.
Dos. ¿Por qué? Porque ahora se organizan y hacen un ejército y vencen a los españoles en aquello que es la causa de ser víctimas. Es porque somos colonias explotadas, porque nos tienen cerrado la posibilidad del comercio con otros países que no sea España, hay un monopolio del comercio, etc. La factibilidad de lo negativo. Momento 3. Es el momento de la construcción del nuevo sistema posible y usando instrumentos posibles para organizar México. No fue fácil. No fue fácil. Santa Ana, ustedes se encuentran ustedes, 1824, lo que fue de los años. Santa Ana tiene un México enorme. Un México que colinda con el imperio zarista. ¿Cierto? Porque colinda con Alaska. Miren, tendríamos que hacer un mapa de México en 1820 para que nos dé un poco de tristeza. Porque siempre hacemos a México en el Río Grande. Y entonces ya nos achicamos y nos resignamos a la pequeñez. Miren, si yo digo Alaska y después viene Estados Unidos y viene California y esto es el México actual y después en Florida y el México actual está aquí. Pero de México estaba hasta acá. Y esto, los rusos habían llegado del Principado de Moscú y habían llegado a Alaska. Y Alaska era ruso. Y nosotros colindábamos con Rusia. ¿Qué tal? Lo que hoy es Canadá era parte de nuestro mundo. Voy a decir, por acá está el estado de Washington, pero llegamos allá. Además, la Luisiana era española mexicana. No era solamente California, era Florida, era también parte nuestra. Las colonias americanas ocupaban de ahí hasta la Apalacha. Esto. Y nosotros ocupábamos todo el continente. Santa Ana era responsable de mantener eso, pero no lo supo hacer. Es decir, construyó un nuevo sistema, pero no pudo contra el avance de una sociedad que en el pleno siglo XVIII empezó la revolución industrial y nosotros la vamos a empezar en 1930 con Cárdenas. Parece que hay mucho ruido acá. La revolución nuestra industrial empieza en esa época, pero la revolución industrial norteamericana ya está al comienzo aún de la época de la Constitución y ellos entonces empiezan a expandirse, por ejemplo por los ferrocarriles, y junto a las vías del ferrocarril van colonizando tierras y las van ocupando y vendiendo y Estados Unidos hace la revolución industrial, pero nosotros construimos un sistema que como España no fue tampoco industrial porque perdió la historia en el siglo XVIII, nosotros no éramos colonias de Inglaterra, la construcción del nuevo sistema se dificultó. Y entonces, ¿qué pasó? Este pueblo tan pequeño empezó a ocupar el 80% del territorio. No nos quitó solo a nosotros California, Texas, New Mexico, Arizona, Florida. Nos quitó todo el Mississippi, Missouri, era mexicano. O
era el norte de Nueva España, era nuestro. Pero el que construyó el nuevo sistema no tuvo factibilidad de conservar todo eso. Y por eso que entramos en otra etapa difícil de la construcción del nuevo sistema. Si aquí faltó, por ejemplo, actitud ética, porque muchos apoyaron a los españoles, aquí faltó factibilidad política para mantener lo que teníamos y lo fuimos perdiendo. La corona española le dio la Luisiana al rey de Francia para que lo defendiera de los yanquis. Y lo mejor que se le ocurrió a Francia es vendérselo a los yanquis. Y entonces el Mississippi, Missouri, que son 3 millones de kilómetros, más que todo México hoy, acá pasa a ser poseída por los yanquis, y era parte nuestra. Y Nueva Orleans es justamente una ciudad francesa, porque el rey de España se lo dio a los franceses para que lo protegieran, porque España se sintió impotente ante el avance industrial de los americanos del norte, y se lo dio a Francia para que lo protegiera, pero a Francia no le interesó y se lo vendió a los yanquis, y entonces perdimos todo. ¿Eso en qué momento fue? La construcción del nuevo sistema. Éticamente tuvimos una élite sin visión de futuro, pero también tuvimos incapacidad tecnológica de defender. Nuestras armas no podían resistir a las armas de los americanos. Ellos estaban en la revolución industrial y nosotros teníamos que comprar armas a los franceses o a los ingleses. No lo podíamos hacer, no teníamos suficiente avance tecnológico para hacer nuestras armas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese momento es que fallamos. Y claro, se nos vino el mundo abajo porque empezamos una etapa neocolonial, de la cual no hemos salido. Pero vean entonces la tesis 13 son: el tercer momento de los 3 principios, el momento crítico, positivo, de construcción. Y si no lo hacemos bien, y bueno, después no podemos distribuir en justicia a un pueblo, porque nos lo quitan. Y nos lo quitan porque la élite no estuvo a la altura de la historia, pero quizás ya la desventaja era de antes. Ya venía desde el siglo XVII que España ya perdió el tren de la historia, porque al principio del siglo XVI vivió de nuestro oro, plata y nuestro oro, pero ya en el XVII España se estabilizó y ahí empezó a crecer Inglaterra. Y entonces con Inglaterra empezaron a crecer los colonos de la costa atlántica, y ahí se empezó a ver la diferencia y perdimos la historia por un problema de factibilidad. Tenemos que recuperar la historia. Si tuviéramos una élite, un grupo de gobernantes que tuvieran imaginación y supieran pensar el futuro, pero si tenemos gente colonial que hace esto, que vengan las inversiones y que exploten a salarios mínimos de nuestros obreros para que le vendamos los productos, eso es una solución de facilidad. ¿Dónde están los inventos mexicanos tecnológicos? Ninguno. Y vamos a ir al Golfo de México y tenemos ahí petróleo en cantidad. Pero está muy profundo. No tenemos tecnología. ¿Y para qué tenemos la universidad? Podemos crear grandes tecnólogos que vayan a 4.000 metros. No, son unos inútiles, santanas del siglo XXI.
Entonces, no funciona el sistema. ¿Por qué? Porque el principio de factibilidad, positivo, creativo, yo tengo que hacer posible lo que parece imposible. Y no, no puedo, porque soy subdesarrollado. ¿Y por qué acontece eso? Porque los poquitos se llenan el dinero, se lo ponen en su bolsillo y se compran un departamento en Miami. Hasta la izquierda. ¿Qué dirá? ¿Qué hará la derecha? Pues saca todo porque saben que cuando se vaya, voy a vivir en Estados Unidos. En realidad eran mexicanos porque nacieron de casualidad en este territorio, pero aspiraron a ser norteamericanos siempre. Con gente así que no cumple la ética, porque la ética a este nivel 3 que estamos viendo ahora es: yo debo hacer posible un nuevo sistema y voy a usar mi inteligencia y mi entusiasmo y unir a un pueblo a defenderse y luchar. No conviene, porque si el pueblo quiere luchar, la élite no tiene tanta ventaja, ni puede robar tanto, ni puede hacerse rico 3 días como lo hacen. Entonces prefieren que el país siga esclavo, pero ellos ricos, con sus casas blancas y sus miles de millones de pesos. Miren lo que ha hecho el gobernador Duarte, de veras. Robar a un pobre pueblo. ¿Y dónde está el señor Duarte? Vaya a saber, lo tiene bien oculto. ¿Y dónde están sus millones? Nunca lo vamos a recuperar, pero hay que pagarlo. Ya el señor Yunes se ha endeudado de nuevo, no tiene fondos. Y uno dirá, pues ya se endeudó para también quizás llevárselo. ¿Y quién va a pagar todo eso? La víctima. Mi ética no es una ética meliflua, angelical. Es bien concreta, está pensando en la realidad, no en cositas. Claro, escrita de manera universitaria, no tiene tanto chile como cuando yo explico. El texto es más difícil. Vamos a leer un poco el texto, porque ya lo he explicado. Por ejemplo, página 177, 13.2. El principio material crítico positivo, creativo. Es decir, México se está independizando en 1820, hay que construir la patria. Para dar de comer al hambriento, que es la víctima, es necesario antes producir el alimento. Esto lo digo con respecto a un filósofo, que es Manuel Levinas, que analiza el hecho de que alguien me diga, tengo hambre. Eso a mí me mueve a hacer algo. Pero él sigue analizando esa interpelación de la víctima. Yo en principio estoy en el sistema al nivel 1 y ustedes también, porque siendo universitarios ya son privilegiados. No todos llegan a la universidad, o porque les faltó inteligencia, y bueno, tienen un privilegio de inteligencia, que yo sepa no la merecieron. ¿Quién mereció ser inteligente? Ninguno. Le podemos decir al papá y la mamá, gracias que tú eras inteligente. Pero quizás no es al papá y la mamá, sino al abuelo. Porque la ley de mente, la acuerda usted que no es directa. Si vaya a saber quién fue inteligente, ustedes están aquí. Pero eso lo recibieron, son privilegiados. Entonces viene uno y me dice, tengo hambre. Entonces Levinas trabaja ese hecho ético del que me interpela.
pero se queda toda la vida, 50 años analizando esa interpelación. Yo digo, bueno, está bien, yo tengo que estar conmovido por interpelación, tengo hambre, pero una cosa, lo importante es darle de comer, no quedar yo entusiasmado con el hecho de que hay. A mí me llama la atención mi subjetividad, entra en conmoción y tengo que cambiar la vida, y me quedo ahí reflexionando y luego se me muere de hambre. Yo digo, la interpelación es muy importante, pero ahora yo tengo que darle de comer, pero para darle de comer tengo que cambiar el sistema. Como decía un chino, no es asunto de darle un pescado, hay que enseñarle a pescar. Así él ya después puede todos los días sacar su pescadito, ya no depende de mi limosna. Entonces, no es asunto de darle de comer ahora una limosna, hay que hacer un sistema donde ya no necesita pedir limosna. Esa es la exigencia. Por eso yo digo, eso que escribo. Para dar de comer a la piel es necesario la producción del alimento. Pero no hay que dar de comer solo una vez, como limosna, sino permitirle que pueda comer todos los días de su vida. No se trata de dar una limosna, un pescado, sino de enseñarle a pescar para que se alimente siempre. Como diría o como dijo Mao Zedong, el gran líder chino. Miren, Mao Zedong hizo la revolución de una China que cuando venían las crisis de hambre se morían millones de personas. La China, hace 50 años, era un país miserable. Y hoy superó a Estados Unidos. Es la primera productora del mundo. Yo me acuerdo en Notre Dame, en ese pequeño pueblito cerca de Chicago, 27 grados bajo cero en invierno. ¡Oh! Yo me moría de frío. Y pobre norteamericano, vuelvo a México corriendo. Había 5 becarios chinos. Y yo comía con ellos porque era profesor, pero tenía. Ellos eran matemáticos. Y los 5, hace más de 20 años, pensaban conseguir su trabajo y quedarse en Estados Unidos. Y yo les decía, pero ¿cómo? Ustedes son chinos. Ustedes tienen que estudiar muy bien, pero volver a China para hacer de China un país libre y poderoso. Decía, mire, yo soy materialista. Yo voy a estar donde sea más feliz. Si consigo un lugar acá, me quedo en Estados Unidos. Yo digo, estos chinos. No sirven. Son igual que los yanquis. Pero hoy no hay ningún chino que vaya a Estados Unidos y quiera quedarse en Estados Unidos. Ni uno. Van a estar, en el mejor de los casos, a estudiar. Y se vuelven a China porque tienen mucho más salario y mucho más trabajo. La China es otra cosa. Han hecho un nuevo sistema. Eso es de lo que estoy hablando. De hacerla. Nosotros en esos 20 años somos mucho más jóvenes. Porque justo fue de la época de Echeverría y empezó la decadencia final de México. No hemos avanzado nada. Porque, y por una élite incapaz de pensar un proyecto distinto. Los chinos han tenido una élite tremenda, como los mandarines, y han sabido conducir ese país. Es decir, hay que cambiar las estructuras e instituciones agrícolas. Dijo, tengo hambre, hay que dar de comer. Hay que cambiar las instituciones agrícolas. ¿Desde dónde? Gracias a una política de autodeterminación. Es decir, vamos a producir para los mexicanos
y para el mercado mexicano, en la organización de la producción del campo, el pueblo pueda comer sistemáticamente. Nuestro campo está perdido. Los campesinos vienen a la ciudad y se mueren de hambre. Y no hay quien trabaje el campo. Y después importamos el maíz. Nosotros, los inventores del maíz, importar, y todavía transgénico, que nos destruyen nuestros maíces tradicionales. Miles de años ha costado para tener nuestro país maíz y ahora se lo importamos. Nuestra élite política es pésima. No han cumplido con su obligación de hacer algo nuevo. Eso comienza por una transformación de las estructuras mismas del Estado y el sistema económico. Como se supone, la ética no termina en una transformación subjetiva de la recepción pasiva, de la interpelación de alguien que diga tengo hambre, y yo me siento conmocionado. Que como el gatillar anuncia el disparo del arma, sino que culmina en la transformación objetiva, gracias a la cual puede brindar cotidianamente el alimento que el viviente hambriento necesita para sobrevivir. Es el aspecto material crítico de la ética. De la ética. Estamos hablando de ética. Puede decir, hay que crear las condiciones de la afirmación de la vida. Eso a nivel del principio material. Léanlo entero para entender de qué se trata. Vamos al segundo principio, página 181, parágrafo 13.3. El principio formal, crítico, positivo, creativo. Aquí. No es el material, la vida, sino el formal, que es qué forma tengo para poder cumplir con el principio material. ¿Cómo hacer para que la vida sea creciente y se distribuya con justicia para que no haya víctimas? Entonces, el principio formal o la manera como se decide la afirmación y crecimiento de la vida de la víctima para liberarla, como ese esclavo que se libera en el ladrillito que ustedes vieron allá cerca de Babilonia, supone el pensamiento de Apple y Habermas que son subsumidos y llevados a nuevas conclusiones. Significa, ahora se trata de que los liberados tengan consenso y participen en la construcción del nuevo sistema. Y el sistema nuestro político es más que todo representativo, lo he dicho 1000 veces. Elegimos autoridad. ¿Y qué hacemos nosotros los 6 años? Miramos qué hacen y no podemos intervenir. Somos pasivos. No, el sistema futuro tiene que ser representativo para que haya gente profesional, full time, todo el tiempo, 24 horas por día para trabajar a nivel de alto. Pero el pueblo debe poder participar también. ¿Cómo? Por ejemplo, en las asambleas barriales, una vez por mes se reúne el barrio, decide qué es lo que necesita y gestiona los recursos de la delegación en el barrio. La gente gestiona los recursos y dice, necesitamos principalmente luz en la noche para que sea más seguro. Y tenemos
30 millones de pesos, bueno, vamos a gastar tanto para la luz. No el delegado, el pueblo, en un sistema de participación. O decimos, lo más importante no es la luz, es la seguridad. Entonces vamos a hacer grupos de vecinos que de las 8 de la noche a las 8 de la mañana estén en el barrio dando vueltas para que aquí no venga ningún tipo de ladrón vendiendo drogas, ni ningún ladrón a robarnos y nos proteja. La policía que nos apoya, pero que no nos meta presos como Mireles en la policía comunitaria. Entonces, tenemos que darle fuerza al pueblo para que participe en un nuevo tipo de política que no necesita que yo sea político. Yo puedo dedicar 2 horas, una noche por mes para hacer la brigada de mi barrio. No se necesita más si todos entramos. Y entonces 10 personas, hombres, también pueden ser mujeres, protegen el barrio. Y la policía, como digo, nos apoya, pero no nos impide hacerlo, o nos mete preso, o nos extorsiona, como pasa ahora. ¿Se dan cuenta? Imaginar otra participación cultural. Y entonces casi todos los problemas que tenemos se pueden solucionar. Pero tiene que haber una voluntad de servicio por parte de las autoridades. Y eso es ético, eso es honestidad, eso es no querer robar, eso es querer servir a la gente. Y eso como se hace, pues se forma en la escuela y en la familia y en la clase de ética. Porque esta ética que le estoy diciendo no se enseña a ningún lado. Tiene una ética de los valores. ¿Quién cree en la ética de los valores? Nadie. Los valores no se pueden amar. Se aman a las personas. Y por las personas yo me muero, no por los valores. Y justamente estuve este fin de semana en Morelia dando una conferencia, muchos estudiantes en la universidad, y un profesor me entregó su libro y por ahí habla de mí y dice, Dussel, que dice que la vida es el principal valor. Hacha, debía escribir un mail a mi colega, le decía, colega, ni has empezado a leerme. Yo lo primero que digo es que la vida no es un valor, sino es el fundamento de todos los valores. Y me dice que yo digo que la vida es el valor supremo, con lo cual desarmó toda mi gente. Pero eso, lleno de autores europeos y norteamericanos. El primer latinoamericano que cita soy yo, y se ve que no me ha leído. Colega, me he hecho acá. Así anda la filosofía. Por supuesto, el libro es sobre la modernidad y habla de cómo debemos modernizar. Y yo hablo en contra de la modernidad y cómo debemos hacer una sociedad más justa que la modernidad. Esos son los intelectuales del sistema vigente. Y entonces no hay salvación, porque si hasta los profesores de ética no entienden el asunto, ¿quién va a entender? El principio formal entonces es el que debe institucionalizarse, crear instituciones de participación. Ya en la nueva Constitución de México está la posibilidad, ya lo he dicho, de destituir a la autoridad, al jefe, al delegado de la delegación, al jefe de gobierno, a un diputado o al presidente de la República. A la mitad de su mandato puede el 10% de la población presentar un recurso que queremos hacer
decisión de derogación del mandato. Y entonces se vota. Miren si ahora se votara si sigue o no sigue el presidente. Yo creo que la pierde. Tenemos que elegir a uno. Y entonces sería muy importante porque desde el primer día estarían atentos a lo que la gente piensa y no hacer un gasolinazo que le pega a todo y después se dice tiene consecuencias electorales. Pero como apuestan al olvido, no se van a olvidar. Al fin van a votar también de nuevo. Pero si la población estuviera más atenta y pudiera destituir a la autoridad, entonces se cuidaría, habría más participación. Pues sí, la representación es necesaria, pero la participación también. Y es un nuevo tipo de democracia. Y eso viene por el principio formal, que es participar. Y lo mismo, el principio de factibilidad, ya lo dije. Ahora la factibilidad es la máxima complejidad. Porque si destruyera el ejército español, lo pudieron hacer los patriotas y al fin nos liberamos de España y nombramos a un emperador que estuvo un tiempito nada más. Hacer un país libre es mucho más complicado y no lo logramos. No lo logramos. Quedamos neocolonia de Estados Unidos y de Inglaterra hasta hoy. No se logró. Entonces hay que decir que la factibilidad es la creación del nuevo sistema. Y esto también se necesita mucha capacidad. Y hay pueblos que tienen una élite que es creativa y es popular y se independiza. Hay otros en donde no les exigimos, dejamos que hagan lo que les parece, nos salvamos cada uno por su lado y nos fundimos todos juntos. Porque si yo no me voy a un dedo, no me puedo quejar de que me hunda. Y eso es factibilidad. En cambio, hay pueblos que sí han logrado abrirse, y cuidado, los norteamericanos, que cometen muchas injusticias, crecieron. Y crecieron porque trabajaban. Y no tenían una élite, en francés se dice feignant, en castellano sería una élite aristocrática que no se manchaba las manos. Y por eso teníamos gente que se creía pues de la nobleza y que nunca trabajó de sus manos. Nuestra élite. Se dice que el que domina no trabaja, ya se trabaja al dominado, al esclavo, en el esclavismo, al siervo, en el sistema feudal, al obrero, en el capitalismo. Pero entre nosotros, miren qué cosa, nuestra élite no trabaja, pero explota a un indígena o a una clase que a su vez, como no es tecnológica, tampoco puede vivir bien. Y entonces al fin, el que lo explota tampoco puede vivir bien y todos nos venimos abajo en la pobreza. Entonces es necesario revertir todo eso con una nueva ética que piense en la comunidad y pensar en lo que se llama la autodeterminación. Significa que nosotros decidamos, no depender de que los norteamericanos inviertan en México, no, hacer lo que exigía Cárdenas, ahorremos, que nuestros empresarios trabajen, pero para el mercado interno, no para vender afuera, para la gente, y la gente viva mejor porque tiene trabajo. Entonces eso es autodeterminación. Si crecemos, bueno, ya podemos ver cómo entrar en relación con otros, pero tener un proyecto de pura dependencia de otros países
empezar por la decadencia y así estamos. Entonces, el principio de factibilidad es fundamental, porque es el que tiene la imaginación de la creación del nuevo sistema. Y si hay una élite irresponsable, no anda las cosas. Entonces, es el 3, el principio de factibilidad. Y de la página 184 a la mitad, 13.42. Podríamos describir el principio creativo ético de factibilidad de la siguiente manera. Debemos, es un principio, es un imperativo. Debo, estoy obligado, siento un peso y una responsabilidad. Debemos intentar la creación de praxis e instituciones, no solamente acciones, instituciones. Por ejemplo, la derogación del mandato es una institución. Significa que cualquier autoridad puede ser destituida a la mitad de su mandato. Eso es muy importante. Eso ya no es una institución de la representación. Esa es una institución de la participación. Porque si yo puedo destituir al que es representante, le acorto el tiempo de vida. Y si hace un mal gobierno, no lo soporto 6 años. A los 3 ya lo destituyo. Y entonces cuida. Y entonces ya entramos a una articulación de la representación y la participación. Ningún gobierno en este momento de los grandes, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, tiene organizada la participación popular. La Revolución Francesa y la inglesa y el liberalismo es un sistema de representación. Y entonces vienen los anarquistas y dicen, la representación está podrida, vamos a hacer un gobierno de participación contra la representación. Digo, no, necesitamos los dos. Necesitamos la representación para dar estabilidad a la gobernabilidad, para tener profesionales en la política. Pero necesitamos más participación de la gente. Pero la gente no tiene tiempo, no quiere trabajar. Bueno, instituciones que exijan muy poco tiempo, una reunioncita por mes, pero que puedan cambiar el rumbo de la política. Entonces hay que idear esas instituciones. Miren, siempre pongo el caso, piensen ustedes, en Noruega, que es el país de más alta distribución de la riqueza en la tierra, puede decir que un noruego tiene más dólares per cápita por año que ningún otro país en la tierra. Mucho más que Estados Unidos, per cápita, por persona. El país no es tan rico, pero un noruego tiene como $40.000 por año, que es mucho más que Estados Unidos o Alemania. Y en Noruega hay consejos comunales que se reúnen una vez por mes. Y entre las cosas que hacen, miren lo que hacen, nombran un representante en el Ministerio Público del barrio, que son los que juzgan todos los crímenes del barrio. Esta persona tiene que ir una vez por semana, 2 horas, que se le paga, pero que en el trabajo le dan permiso para ir a ver cómo marcha el Ministerio Público. Y usted dirá, el abogado no sabe nada de justicia, no necesita, porque llega al Ministerio Público y habla con el juez y le pregunta, ¿cómo van las cosas, señor juez? Ah, muy bien. Pero luego le pregunta a la gente que está siendo juzgada, a los reos, ¿cómo va la justicia? Y entonces quizás digan, está bien. O diga uno, en
Noruega es impensable, pero aquí sería lo normal. Me pidió dinero para hacer un trámite. O el abogado defensor dice, me están extorsionando y haciendo que cambie los testigos para que salga el porqui este libre. Oye, al porqui lo dejaron libre. Y hijito de papá, mataron a una muchacha, pero sale libre. ¿Quién lo cree? Bueno, esa persona dice, anda mal. Le pidieron un dinero para que cambiase ¿Qué es lo que hace? Llama a una auditoría. Él no va a ser el que va a jugar. Llama a una auditoría. Viene una auditoría, estudia el caso y destituye al juez. La gente tiene presencia con autoridad en todos los juzgados del país. ¿Qué les parece? Eso es participación. Ahí el juez tiembla ante el obrero que trabaja 8 horas por día y la comunidad le dijo, ahora te toca a ti ir al juzgado. Y el otro dice, bueno, sí, bueno, voy, de 8 a 10. Y yo hablaba con un paraguayo que estaba exilado y que hoy es noruego. Y me dice, tengo que ir al juzgado. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Tienes un juicio? No, voy a observarlo en nombre de la comunidad. Y me explicó esto. ¿Qué le parece? En México, en 6 meses arreglamos el tema de la justicia, pero en todos los juzgados tendría que haber un representante de la comunidad. Pero ustedes dirán, pero le pasarán unos billetes a ese representante y entonces sigue como antes. No, porque la comunidad, si se entera, va preso. El miembro de la comunidad que se deja extorsionar es gravísimo. Eso, un sueco muerto antes de hacer eso. Nosotros todos los días. Pero eso es participación. ¿Se dan cuenta? No es tiempo, no es ni siquiera capacidad, es honestidad mutua y es institución. Eso significa factibilidad de un sistema más justo. Ahora, si los jueces no fueran nombrados por el poder legislativo y ejecutivo, sino por la sociedad civil y los consejos comunales, los jueces podrían juzgar a los diputados y a los políticos porque no dependen de ellos, sino del pueblo. Pero como los nombran los diputados o el poder ejecutivo, no los tocan. Y entonces todo es una impunidad completa. En el México no hay Estado de Derecho. No hay. Estado de Derecho significa que la gente confía que cualquier conflicto entre ciudadanos se presenta ante el Poder Judicial y en justicia lo resuelve y la gente confía. Eso es Estado de Derecho. En México nadie confía. Saben que es asunto de quién tiene más dinero, no quién es más justo. El sistema está absolutamente podrido y solo con la participación puede funcionar. Es un problema de factibilidad. La tercera parte del principio no es cuestiones abstractas, son cuestiones muy precisas. Entonces, debemos inventar la creación de praxis e instituciones que en favor de la vida de las víctimas de los más pobres y partiendo de su acuerdo efectúen empíricamente aquello que es posible. No lo imposible, pero lo imposible no se puede hacer. Posibilidad que como un horizonte se encuentra más acá de la imposibilidad del idealista. Puede decir, el anarquista dice, todas las instituciones son dominación, hay que eliminar las instituciones. Eso es irrealista, es imposible. Sin instituciones sería el caos completo. Yo iría por la calle
andando de una dirección o en otra dirección. Y entonces, a 5 minutos, todo México estaría parado. Porque ¿quién arreglaría el tránsito? No, señor, esta calle se conduce en esta dirección. Y a usted no le gusta cuando tenga auto, pero no puede hacer lo que se le da la gana. Tiene que. Las instituciones son necesarias para la vida, pero también te vienen contra la vida cuando se transforman en dominación. Entonces, el extrema izquierda está contra las instituciones. Digo, compañero, eso es imposible y hay que hacer cosas posibles. Entonces, está más acá de la imposibilidad del anarquista, pero está más allá de la imposibilidad del conservador que dice todo esto está ahí, está bien y no me lo cambien. Cumplir la ley, punto. Y si la ley es injusta, hay que cambiarla. No, es sagrada. Tampoco. Ni que no haya leyes, ni que sean infalibles. Es necesaria la ley y es necesario cambiarla cuando es injusta. Esa es la posibilidad factible. Y voy saltando los paréntesis. Más allá de la imposibilidad del conservador, que con sabiduría práctica obra lo posible nuevo. La sabiduría práctica es lo que tenía Cárdenas. Sabiduría práctica no es sabiduría teórica. Yo puedo tener una sabiduría teórica fantástica, ser un filósofo abstracto, ser un matemático maravilloso, pero después cometer errores prácticos, enemistrarme con gente que podría ser amigo, y cuando haya un conflicto, en vez de arreglarlo, aumentarlo. Entonces, sabiduría práctica es el que arregla las cosas. Cárdenas era un militar y muy eficaz, muy importante, pero arreglaba muchas cosas así en las batallas, sino hablando con la gente. Cuando envía de gobernador a Michoacán, en poco tiempo arregla las contradicciones, pone a los obreros en marcha, pero no contra el gobierno, a los campesinos. Era un hombre que sabía solucionar los conflictos, tenía sabiduría práctica, no es teórica, es práctica, y no todo el mundo la tiene. Ser rector de la universidad no es lo mismo que ser profesor ni alumno. Hay que saber otras cosas. Entonces, es necesario hacer lo posible según la sabiduría práctica, basado en el consenso de la gente, para obrar lo posible nuevo y mejor de lo vigente en favor de los oprimidos, que son las víctimas, sabiendo que los errores, sin embargo, son inevitables, que la aplicación del principio es falible, es decir, se va a cometer algún error, pero que se puede corregir con el concurso de una praxis por la interpelación y participación de la misma víctima. Es decir, si yo soy responsable de un colectivo, de la universidad, y hay conflictos, ¿qué voy a hacer? Llamar a los términos del conflicto. Ustedes están peleando entre ustedes, vengan acá, expliquen por qué se están peleando, discutamos, lleguemos a un acuerdo y se logra, pero hay que dar la cara, hay que ser honesto. Miren, por ejemplo, ahora quieren sacar las becas del posgrado de la UAM, no puede ser, y después, ¿por qué? Porque no tenemos fondos. ¿Por qué? Porque el Estado no da para la educación. ¿Por qué? Porque hemos hecho reformas estructurales. ¿Qué reforma? Caos institucional. Hemos vendido el país. Ahora estamos distribuyendo petróleo entre las transnacionales
ni siquiera vamos a tener la contribución que teníamos con petróleo mexicano. Y que no va a tener ninguna influencia. ¿Cómo que no? Hay inflación y el Estado no puede ahora ayudar a las universidades. ¿Por qué? Por mala conducción, por incompetencia de las autoridades. Se lo podemos reclamar. Y entonces los estudiantes con el rector van a tener que salir a la calle. Como ha salido la UACM, el sucesor mío, Hugo Boite, que es profesor de la UAM, rector de la UACM, se ha visto ahora la necesidad de salir a la calle. Yo no necesité salir, pero no había recorte de presupuestos. Pero él ahora tiene que salir a la calle a defender el presupuesto. Eso significa que está obrando correctamente en base a la factibilidad de una universidad. Pero que no le digan que no hay fondos, como que no había, y que han hecho reformas estructurales, han empobrecido el país, ahora no pueden pagar, se lo dijimos. Yo he escrito artículos enteros sobre eso, en la jornada, escrito. Yo puedo sacar mis artículos y decir, ya se lo dijimos, no hicieron caso. ¿Por qué? Para enriquecerse personalmente. Y entonces vemos la corrupción en Brasil, la corrupción en México. ¿Qué falta? Ética. Pero una ética que ame la vida de la gente, que respete el consenso de la gente, que sea inteligente para hacer cosas practicables en favor de la gente. Son inútiles que dominan por los medios de comunicación, que traicionan a un pueblo y todavía quieren ganar elecciones. Claro, tienen que comprar los votos. ¿Y con qué cantidad? 3.500 pesos. Si usted pinta su casa de verde en el Estado de México, entonces, hay barrios que se aparecen verdes y dicen, ven, ellos van a votar por los verdes. Y no, es porque le dieron 3.500 pesos. 3.500 pesos por un voto. Es una cantidad de dinero espantosa para ganar una elección. ¿Por qué? Porque no tienen base el apoyo del pueblo, pero ganan las elecciones. Entonces hay que tener la participación para que no sea eso. Es un problema ético. El problema hoy de México es ético. Es la corrupción, es el querer, como decía Bartolomé, las casas en 1552 quieren llegar a ser ricos en muy pocos días. Ya en 1550 los conquistadores eran igual que los que tenemos, porque quieren ser ricos y además en poco tiempo. Antes decían el sexto año, el año de Hidalgo. Y yo también he dejado, o algo así. Ahora el año de Hidalgo ya empieza el primer año. Y claro, no queda nada, pero como no hay más, queda endeudado. Y cuando queda endeudado, ¿quién lo paga? La gente. ¿Y con qué? Con la poca comida, poca vestida, poca casa, poca cultura, poca vida, o una vida que no vale la pena ser vivida. ¿Se dan cuenta? La ética de nuevo. La ética es fundamental. Estos son los tres principios formales, críticos, positivos. De eso necesitamos tanto en México. Principios éticos, críticos, positivos. Porque no es asunto tampoco de ser muy honesto y después tonto, de no saber llevar adelante un país, lo cual supone ciencia, economía, política, biología, matemáticas,
ciencia, porque hay que saber pensar mejor que los norteamericanos. Tenemos que defendernos de sus políticas, que no son tontos. Ellos nos explotan en la medida en que nos dejemos explotar. Y después les vamos a decir, pero ustedes nos explotaron. Nos van a decir, ¿y cómo es que aconteció? Porque ustedes se dejaron explotar. Así que no solo no se sienten culpables, sino creen que culpables somos nosotros de idiotas, que nos dejamos explotar. Para eso necesitamos la ciencia y la universidad, que no permitimos que nos exploten. Es la ética, no es una cosa angelical. La ética está debajo de toda la praxis humana, debajo de toda la ciencia y debajo de toda la universidad. Y ojalá estuviera debajo del proyecto de vida de ustedes. Ojalá. Y si no, que la patria o un Dios si hubiera, o su familia, o quien sea, se lo recrimine de no haberlo cumplido. Y al contrario, cuando lleguen a servir, podrán decir, hice lo que debí, gracias por haberme dado la vida, pero le empleé en algo útil por los demás, para simplemente comer, vivir y optimizar. El ladrillito por ahí.